Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy te queremos compartir una información que sabemos que te va a ayudar muchísimo en estos días, ¿sí? Y el tema es: el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Así es, si quiero comenzar leyéndote un comentario que vimos en Facebook de Moni, te lo voy a leer textualmente. Ella dice: tuve que entender qué es la impermanencia de una manera tan difícil. Este freno de mano que nos puso la vida, debo aceptar, a mí me tenía muy enojada, porque a mí nadie me preguntó si yo quería parar. Es impresionante este momento de la historia que nos está tocando vivir. Nunca creí que iba a haber esto. Me emberrincha, dice Moni, el hecho de que me cambiaron el planeta. Estar aquí encerrada me ha costado mucho, pero hay dos caminos: agarrarme de esta sensación de enojo y frustración o darme cuenta de lo positivo que puede llegar a ser todo esto. Sí, y yo creo que este sentir de Moni, o sea, lo quisimos compartir porque la verdad creemos que es el sentir de muchas personas, Sí. ¿verdad? Y sabemos que es el proceso que ha llevado a la mayoría de las personas, ¿sí? De repente hay quien en la primera semana ya captó esto, o sea, que es momento de cambio, que es un momento de detenerte y analizar tu vida, y hay quien le ha llevado más tiempo. Pero lo importante es que todos descubramos esto, ¿sí? Cuando Moni hace este comentario en Facebook, yo veo que su mamá le hace otro comentario y le dice, me da gusto que cada vez seamos más personas las que vamos entendiendo esto, ¿sí? Algo así dice, pero la verdad es que sí, o sea, qué bueno sería que la gran mayoría de la humanidad se diera cuenta de esto y lo viera esto, en lugar de estar renegando, de estarse quejando, de estar, o sea, de ir para abajo en su vida, que sea un momento de crecimiento, un momento de estar analizando cuál es tu vida y qué cosas hay que dejar y qué cosas hay que aprender para avanzar, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y a mí me llama mucho la atención este escrito de Moni porque menciona al inicio una palabra que es poco común aquí en el occidente. Es la palabra impermanencia. Impermanencia es una enseñanza de la filosofía budista que lo que nos enseña es que todo a tu alrededor está cambiando. Y no solo eso, sino está cambiando todo el tiempo. Pero nosotros, nuestra percepción nos hace creer que las cosas pueden permanecer y todo está todo el tiempo cambiando, y tienen que suceder acontecimientos como estos que estamos viviendo para darnos cuenta de que todo a nuestro alrededor está cambiando, excepto ¿quién es el único que no cambia? El ser humano. ¿Sí? Y por eso sufre. Entonces, esta filosofía budista se basa en tres preceptos que tienen mucha relevancia en lo que estamos viviendo en estos momentos. Te los voy a compartir. El primero es: deja ir las cosas. O sea, vemos tanta gente tan apegada a cosas que venía cargando, que venía trayendo en su vida, y dices, no, ¿sabes qué? Tienes que dejar las cosas ir. ¿Sí? El segundo precepto es: deja fluir. Aquí es Esther Hicks, de la que ya he comentado en otros en vivos anteriores. Ella dice que la vida, imagínate que la vida es como un río y tú vas arriba en una canoa. Dice, cuando cambia la dirección del río, cuando cambia el curso del río, lo primero que tienes que hacer, que dejar es: deja de remar, dice ella. Es decir, deja de entrar en acción hasta que mantente en ese estado de esperar hasta que la canoa vuelva a alinearse nuevamente con el flujo de la corriente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y una vez que esté alineado con el flujo de la corriente, ahora sí, empieza a tomar nuevamente los remos y empieza a poner acción en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a avanzar muchísimo más. Pero ¿cuánta gente no vemos, Sara, que ahorita está remando contra corriente? Literalmente está remando contra corriente. Y eso nos lleva al tercer precepto de la impermanencia, que es: desapégate, libérate de los apegos. Sí, entonces, ¿cuánta gente de repente dice, es que yo quiero volar, yo quiero? Sí, pero no puedes hacerlo cargando todo ese peso que viene cargando. Entonces, algo que yo te voy a recomendar, de hecho, no recuerdo, en tres videos anteriores, hicimos un en vivo que se llamaba los niños y la naturaleza, los dos grandes maestros de vida. Y yo te voy a pedir que ahorita, digo, que estamos en cuarentena, cuando te asomes por la ventana de tu casa, si no tienes que salir, o sea, no salgas, solo si es muy, muy indispensable,
pero desde tu casa tú puedes voltear por tu ventana y ver el aire. O sea, a mí me encanta y se me hace muy, muy significativo que ahorita, al menos aquí en México, estamos en temporada de vientos, ¿sí? Entonces, ve el viento, cómo fluye, y nada detiene al viento. O sea, así es como deberíamos de empezar a llevar nuestra vida fluyendo con los acontecimientos y aprendiendo precisamente de todo esto. Sí, la verdad que la vida es mucho más sencilla de lo que normalmente la vivimos, sí. ¿Verdad? Creemos que eso es lo más normal, creemos que debe ser complicado, que debemos de sacrificarnos en la vida, y la verdad eso no es vivir, o sea, eso no, y muchos, de verdad, nos cuesta mucho trabajo dejar ciertas cosas, y eso es precisamente lo que nos tiene estancados, lo que nos tiene donde estamos, ¿verdad? Y nos resistimos al cambio como si lo que fuéramos en este momento, fuera lo mejor que podemos ser, ¿sí? Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que si todos analizamos nuestra vida, la mayoría de las personas nos daríamos cuenta que no nos gusta esta vida. O sea, que quisiéramos ser quizá más libres, más felices, más quisiéramos recibir más amor, tener más tiempo, más diversión, ¿sí? Entonces, cuando se te pide un cambio, o sea, normalmente hemos escuchado que es importante cambiar y no lo queremos, nos resistimos. Pero cuando alguien te obliga a hacerlo, si no lo haces, o sea, como es este caso, si no lo haces, la verdad es que tu vida se va a complicar más. Entonces sí te conviene dejar un poquito lo que tú eres, porque sí, claro, o sea, lo relacionamos con algo complicado, con sacrificios, y por eso es que no queremos cambiarlo, pero la verdad es que es un momento de hacerlo, ¿sí? Porque si no lo haces, o sea, no vas a encajar en este proceso, en esta evolución, en este crecimiento que va a tener la humanidad, ¿sí? Claro. Aparte, hay personas que dicen que su frase favorita es que yo así soy. Y te dicen, oye, es que mira, y tienes problemas en tu familia, tienes problemas en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, pero dicen, pero yo así soy, ¿sí? Y quieres que todo el mundo te acepte. Pues la verdad es que si no estás dispuesto a cambiar, tu vida se va a seguir complicando cada vez más. Entonces, hay quien, o sea, le dice, es que es muy difícil cambiar, pero la verdad es más difícil permanecer como estás. Y si no entiendes esto, te vas a topar, pero con muchas cosas muy complicadas, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, sí debes de estar abierto a un cambio, ¿sí? Así es, sí. Entonces, con toda esta epidemia mundial, ahora tú ya sabes cómo es la vida, ¿sí? Ahora ya sabes que literalmente todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿sí? De hecho, hay una frase que va muy de acuerdo a todo esto que estamos viviendo, y es la siguiente. Dice, y cuando menos pensé, todo cambió. O sea, esto claro que nos trajo, nadie lo esperaba, nadie lo veía venir, y de repente, bueno, quien estaban conectados con todos estos movimientos de la vida, sí, pero la inmensa mayoría, o sea, le llegó totalmente de sorpresa. Entonces, quiero sacar una cita de un autor que es Seth Godin. Dice lo siguiente, fíjate qué palabras tan fuertes tiene él para el cambio. Dice, el cambio es incesante e implacable. Incesante e implacable. Dice, por lo tanto, la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si tú te resistes al cambio, déjame decirte, el cambio es mucho más poderoso que tú. Al menos este cambio que estamos viviendo, como dice Sara, si tú te resistes al cambio, te va a destrozar, ¿sí? O sea, ahora sí que no hay ni cómo reconstruirte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dos cosas. Primero, aceptarlo. Acepta lo que te está sucediendo. Acepta el momento que estamos viviendo. Y lo siguiente es, ok, ahora sí evolucionar. Por eso, el tema que escogimos para este en vivo de John Maxwell es: el cambio es inevitable y el crecimiento, ese sí es opcional. Ahí depende de ti, y todo esto que está sucediendo es para tu más grande beneficio, pero necesitas darte cuenta de eso, ¿sí? Entonces ahora hay personas que de repente dicen, Carlos, es que es muy difícil. Sí, pero no es difícil tu vida como la venías llevando. O sea, de repente queremos regresar a lo que teníamos, sí. Y eso era complicado, eso era difícil. El cambio es difícil solamente si tú te vas a resistir a eso. Sí, pero normalmente cuando pensamos en cambiar, entonces
nos enfocamos como en sacrificio, por eso es que no nos gusta, o sea, nos molesta el hecho de decir, es que tienes que cambiar, o sea, dices, no, o sea, en primera, de repente dices, así me tienes que querer, así me tienes que aceptar, así tengo que ser feliz, así tengo que conseguir lo que quiero, y no, o sea, te tienes que dar cuenta que es necesario dejar unas cosas y entonces sí, poder meter otras a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, para que tu vida cambie, ¿sí? Y hay algo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? O sea, que cuando pensamos en el cambio sí nos enfocamos en lo negativo en lugar de ver en lo positivo que podemos o que vamos a descubrir o que vamos a recibir gracias a este cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú puedes decir, ok, para enfocarte en lo positivo, tú puedes analizar y decir, ¿qué va a pasar cuando yo cambie? Cuando deje todo esto que me está atando a algo negativo y cuando yo comience a alimentar mi mente y mi corazón y mi alma de cosas positivas. Entonces analizar y tú decir, ok, mi relación con mis hijos va a mejorar muchísimo, ¿no? O sea, con mi pareja, en mi trabajo, en mi vida diaria, o sea, yo voy a conseguir ser feliz gracias a este cambio. Entonces empiezas a enfocarte en todo lo positivo y eso sí te va a dar como te vas a entusiasmar por cambiar. ¿Por qué? Porque sabes que cuando dejes eso, tu vida va a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces sí es importante que te enfoques en eso. Y la verdad es que cuando tú trabajas en ti, cuando tú haces cambios importantes en tu vida, tú estás listo para algo muchísimo mejor, ¿sí? O sea, normalmente tú vives aquí, cuando haces cambios, entonces te vas a un nivel de conciencia y a un nivel de crecimiento mucho más alto, y la verdad es que en ese nivel hay cosas mucho más grandes de las que normalmente tú has vivido, has visto o has experimentado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Por ejemplo, en un video anterior yo comentaba que normalmente cuando tú tienes una casa y tú la quieres vender, y si es una casa que está abandonada de tiempo, o sea, no sé, 15, 20 años abandonada, sabes que está muy deteriorada. Entonces, si tú la quieres vender, la vendes a un precio, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú haces unos cambios a la casa, unos remodelas, no sé, o sea, la pintas, haces algunos cambios, entonces tú puedes venderla a un precio mucho más alto de lo que normalmente la ibas a vender. Entonces, así es la vida, ¿sí? O sea, tú estás aquí, pero si haces unos cambios, tú puedes llegar a un nivel en donde tú puedes ahora sí elegir muchas cosas para que tu vida sea muchísimo mejor, ¿verdad? Claro, sí, incrementas tu valor. Claro. Okay. Entonces, algo que también tenemos que entender es que los grandes cambios siempre vienen precedidos de grandes sacudidas. Y qué sacudida más grande que esta que estamos viendo. Pero esto es, no es el fin del mundo, es el inicio de un nuevo mundo. Entonces, la sacudida tiene que ser así de fuerte, ¿sí? Entonces también lo que dice Sara, o sea, si tú te resistes a esa sacudida, o sea, también te vas a resistir a ese cambio que viene. Entonces, en estos momentos, realmente tu energía debe de estar, no debe estar centrada en luchar, en rescatar lo que era antes, lo que había antes en tu vida, sino todo lo contrario. Tienes que enfocar toda esa energía en crear algo nuevo, en construir algo nuevo en tu vida, ¿sí? Sí. Y bueno, ahorita se me vino a la mente una frase de Wayne Dyer y la verdad cuando yo la escuché, de pronto así como que no la entendí mucho, pero conforme fui aprendiendo, o sea, la fui escuchando, la verdad es que la he escuchado muchas veces, pero aún así te la voy a leer para decírtela así textualmente, ¿sí? Okay. ¿Sí? Es una parte de una frase, ¿sí? Yo solamente te voy a leer esto, que la verdad en este momento nos va a ayudar muchísimo a entender el por qué nos sentimos así, ¿sí? Y la frase dice, no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana, pues lo que en la mañana era mucho, en el atardecer será poco, y lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. Entonces yo creo que este momento así es, ¿no? O sea, normalmente tú te resistes a cambiar, pero date cuenta que lo que tú eres o lo que tú eras antes de esto no es suficiente para que tú crezcas y para que tú consigas lo que tú eres. O sea, te tienes que dar cuenta que tú has venido a hacer cosas grandes y si hasta este momento no estás conforme con lo que has vivido y llevas una vida de mucha carga, de mucho sacrificio, de mucho temor, o sea, no te sientes feliz, entonces tienes que entender que no es suficiente lo que eres hasta este momento. O sea, tienes que crecer porque
ahora sí que como dice en esta frase, en el atardecer de la vida ya no es suficiente lo que antes tú creías que era valioso, que era grande, no es suficiente. Entonces sí tienes que entender que tienes que hacer unos cambios, pero unos cambios que realmente sean suficientes para que tú puedas lograr hacer grandes cosas como para lo que tú estás llamado a hacer, ¿sí? Claro, entonces, sí es algo que tienes que entender, o sea, yo creo que todos ya estamos cansados de la vida que llevamos, o la mayoría de las personas llega un momento en que dicen, es que ya no sé qué hacer, o sea, no encuentro la salida. Pues este es un momento en que nos obligaron a detenernos para analizar esto, y más te vale, la verdad, más nos vale a todos entenderlo, porque esto nos va a llevar a un nivel de crecimiento mucho más grande, donde tú puedes aprender a ser feliz y a vivir en abundancia, ¿sí? Y donde tú entiendes que no has venido a sufrir a este mundo. Esta vida se trata de un juego, pero es un juego divertido, un juego de disfrutar, un juego de ayudarnos a descubrir, nosotros, y ayudar a los demás a descubrir cuál es las reglas del juego, y entonces aprender a jugarlas, y la verdad es muy divertida esta vida, ¿sí? Entonces, pero siempre y cuando estés de acuerdo en hacer un cambio, ¿sí? Sí, entonces definitivamente, o sea, no te resistas, o sea, el cambio no causa dolor, lo que causa dolor es la resistencia al cambio. Incluso, o sea, date cuenta, cuando ha habido cosas buenas en tu vida fue porque algo cambió. Y yo quiero dejarte con una cita bíblica que a mí me ha servido mucho en el pasado y nuevamente tiene relevancia en lo que estamos viviendo ahorita, es Deuteronomio 26:9, y dice lo siguiente, dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió. Entonces, creo que es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, tú dices, es que Dios no nos trajo como humanidad hasta este momento. ¿Para qué? Para que todos regresemos atrás. Decir, ya se acabó la cuarentena, todos vámonos para atrás a vivir las vidas de antes. Espérate, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Tienes que entender que nos trajo aquí para poseer las nuevas oportunidades, la nueva economía, lo bueno que viene a continuación, pero necesitas darte cuenta de esto y enterarte de todo esto. Sí, y darte cuenta que este momento que estamos viviendo, o sea, Dios nos lo dio para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Y hay quien, o sea, se ha mantenido de verdad, o sea, en frustración, en enojo, en reclamos, y la verdad eso no te está ayudando para nada, ¿sí? Entonces, este momento es un momento de crecimiento, es un momento que Dios nos está permitiendo vivir. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces, es necesario que te des cuenta que necesitamos un cambio y que no te resistas al cambio, ¿sí? O sea, todo lo que ya tienes, parte de lo que tú eres, no te ha servido para conseguir lo mejor de ti. Entonces sí tienes que dejarlo eso y que no te pese. O sea, como te decía, o sea, enfócate en lo que tú vas a lograr gracias al cambio, ¿sí? En cómo vas a vivir, en cómo va a cambiar tu vida gracias al cambio, ¿sí? Y la verdad es que si tú lo haces de esa forma, entonces te va a dar fuerza para lograr y para armarte de valor y decir, no importa, pese lo que esté viviendo, voy a vivir un cambio en mi vida, ¿sí? Entonces, eso es para lo que estamos, es por eso que estamos viviendo este momento, y la verdad te recomiendo que lo aproveches, ¿sí? Sí, que lo compartas. Sí. Si te gustó este video, compártelo, ayúdanos a llevar esta información a más y más personas, porque definitivamente necesitamos entender lo que nos está pasando y estar aprovechando todo eso. Entonces, si te gustó el video, ponle me gusta y ayúdanos a compartir esta información. ¿Nos despedimos? Sí. Quiero mandar un saludo a Moni, de la que tomamos esta reflexión, ¿verdad? Es Moni Aceves, la verdad. Muchas gracias por esto que compartiste, porque sé que es el sentir de muchas personas y sé que esto es un proceso que vamos llevando y pues así es, ¿verdad? Entre más rápido lo entiendas, más rápido va a cambiar tu vida, ¿sí? Entonces, pues nos despedimos. Mi nombre es Sara Aceves. Mi nombre es Carlos Contreras. Y fue un gusto estar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto.